La copa de champán temblaba en mi mano mientras permanecía sola junto a una columna de mármol, observando cómo la élite de Manhattan pasaba a mi lado como si yo no existiera. Las lámparas de cristal bañaban la sala con un resplandor dorado, haciendo que las joyas de las mujeres brillaran como pequeñas explosiones de luz. Le había pedido prestado este vestido negro a mi compañera de piso. Me quedaba bastante bien, pero podía notar lo barato que era el tejido en comparación con la seda y el satén que me rodeaban. Todas las mujeres allí hablaban el lenguaje secreto de la riqueza, la inclinación precisa de la barbilla, la presión exacta de un apretón de manos, la confianza natural de saber que pertenecías a ese lugar. Yo no dominaba nada de eso. ¿Más champán? Un camarero pasó sin esperar mi respuesta, dirigiéndose ya hacia un grupo de mujeres cuyas risas sonaban como delicadas campanas. Dejé mi copa en una bandeja que pasaba y me acerqué más a la columna. Mi jefa, Vivian Hartley, había insistido en que asistiera a esta gala benéfica para el hospital infantil en el que trabajaba como coordinadora de subvenciones. Para hacer contactos, había dicho, como si esa sola palabra pudiera transformarme en alguien que encajara aquí. Tras 3 horas, no había conseguido ni una sola tarjeta de visita y había sobrevivido a 0 conversaciones. Eso duró más que un saludo cortés. El salón de baile del Hotel Plaza se extendía ante mí como una catedral de exclusión. Reconocí caras de revistas. Un magnate de la tecnología que reía demasiado fuerte. Una socialité cuya cirugía plástica había borrado todo lo interesante de su rostro. Un político cuya mano se demoraba demasiado en la espalda de su asistente. Y luego estaba la esquina donde se reunía el dinero peligroso. Hombres con trajes perfectamente entallados. Nombres pronunciados en voz baja. Negocios realizados en habitaciones sin ventanas. No debería haberlos mirado. Pero mi mirada se desviaba hacia el grupo que estaba cerca de las ventanas orientales, detrás de las cuales la ciudad brillaba como un reino que les pertenecía. Y en el centro de esa constelación se encontraba un hombre que hacía que todos los demás se difuminaran ligeramente fuera de foco. Rafael Capudú. Incluso yo conocía su nombre, aunque nunca lo había visto en persona. Los tabloides lo llamaban magnate de los negocios, promotor inmobiliario. Eufemismos corteses. Por lo que todos sabían, era más joven de lo que esperaba, probablemente de mi edad, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que podría haber sido esculpido en mármol renacentista si los escultores renacentistas hubieran entendido la crueldad. Llevaba su armadura tipo smoking y cuando se movía, la multitud se apartaba instintivamente, sin parecer darse cuenta. Me obligué a apartar la mirada. Los hombres como él no existían en el mismo universo que las mujeres como yo. Estaba allí para sobrevivir a la noche, recoger mi trofeo de participación de Viven y volver a mi apartamento del tamaño de una caja de zapatos en Queens, donde pertenecía. Alesia. La voz de Vivian interrumpió mis pensamientos. Apareció a mi lado, con su vestido plateado reflejando la luz como un cuchillo. Estás acechando. No te traje aquí para que acechases. He estado mezclándome con la gente. La mentira sabía rancia. Te has estado escondiendo. Ella escaneó la sala con eficiencia depredadora. ¿Ves ese grupo junto a la mesa de subastas? La mujer de rojo es propietaria de 3 hospitales en Connecticut. Preséntate. Cuéntale sobre nuestro programa de alfabetización. Se me hizo un nudo en el estómago. Viven. De verdad que no. Si quieres seguir trabajando en el desarrollo sin ánimo de lucro, tienes que aprender a pedir dinero sin disculparte por existir. Me apretó el hombro, clavándome las uñas a través de la tela. Ve ahora. Desapareció entre la multitud antes de que pudiera protestar más. Me quedé paralizada, observando a la mujer de rojo rodeada de un círculo de admiradores. Todo en ella irradiaba poder, la forma en que gesticulaba con su copa de champán, la gargantilla de diamantes que probablemente costaba más que mi salario anual, la crueldad casual y la forma en que despidió a un camarero que había traído el pedido equivocado. No podía hacerlo, no podía acercarme allí y fingir que tenía algo que ofrecer a su mundo.
En lugar de eso, me dirigí hacia las puertas de la terraza, pensando que podría salir a tomar el aire, quizá recomponerme lo suficiente como para intentar entablar alguna conversación antes de dar por terminada la noche. Había dado 3 pasos cuando alguien me empujó con tanta fuerza que tropecé hacia un lado. El champán de la copa de alguien me salpicó el pecho, frío y sorprendente. Ten cuidado. La mujer que me había golpeado ni siquiera se volvió. Siguió caminando con su séquito, cuyas risas flotaban detrás de ellos como un perfume envenenado. Me quedé allí, con el champán goteando por la parte delantera de mi vestido, la tela húmeda pegada a mi piel. Algunas personas miraron, con expresiones que iban desde la lástima hasta la diversión, pasando por la indiferencia total. Nadie se movió para ayudar. O era un elemento del decorado que había fallado, nada más. El calor me quemaba detrás de los ojos, pero me negué a llorar. No allí, no delante de esa gente. Me abrí paso entre la multitud hacia lo que esperaba que fuera un baño, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre la mancha húmeda que se extendía por mi vestido. El pasillo más allá del salón de baile estaba maravillosamente vacío. Todo mármol, culpa y bendito silencio. Encontré el baño de mujeres y entré, agradecida por el refugio temporal. El espejo confirmó lo que había sentido. Parecía alguien que había sido marcado para la humillación. El champán había teñido la tela negra barata de un color ligeramente grisáceo, y mi cuidadoso maquillaje se había corrido alrededor de los ojos. Cogí toallas de papel e intenté secar lo peor, pero la tela solo extendió la humedad, haciendo que la mancha fuera más grande. «Perfecto», le susurré a mi reflejo. «Absolutamente perfecto. No podía volver allí. Vivian se enfadaría mucho, pero le enviaría un mensaje con alguna excusa sobre que me encontraba mal. Ni siquiera era una mentira. Mi estómago hervía de vergüenza y rabia. Contra mí misma por haber venido, contra Vivian por insistir, contra la crueldad casual de la gente que puede arruinar tu velada sin siquiera darse cuenta de que lo ha hecho. Tiré las toallas de papel húmedas a la basura y salí al pasillo. Excepto que, de alguna manera, me había desorientado, porque ese pasillo no llevaba de vuelta al salón de baile. Se extendía hacia unas puertas dobles que no reconocí, con 2 hombres vestidos con trajes oscuros a ambos lados, como centinelas. Antes de que pudiera retroceder, las puertas se abrieron y salió un grupo. 5 hombres con trajes caros que hablaban en voz baja. Y en el centro, dominando el espacio sin esfuerzo, estaba Rafael Caputo. Me quedé paralizada. Caminaban directamente hacia mí y no había ningún lugar donde esconderme, ninguna forma de desaparecer con elegancia. Me pegué a la pared, esperando que pasaran sin darse cuenta de mi existencia. Casi lo hicieron. El grupo estaba a unos 3 metros de distancia cuando uno de los hombres, más corpulento que los demás, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, dijo algo rápidamente en italiano. Los demás se rieron y Rafael recorrió el pasillo con la mirada. Sus ojos se fijaron en los míos. El mundo se tambaleó ligeramente. Pensaba que era impresionante desde el otro lado del salón de baile, pero tan cerca era abrumador. Sus 2 ojos eran tan oscuros que parecían negros bajo la luz del pasillo, con una inteligencia que parecía diseccionarme. No sonrió, no me reconoció más allá de ese único momento de contacto visual que pareció durar varios latidos de más. Luego, su atención se desvió hacia algo que dijo uno de sus compañeros y el grupo siguió su camino. Exhalé, bajé los hombros y sentí un gran alivio. Había dado 5 pasos hacia la seguridad del pasillo principal cuando oí su voz. «Espera». La palabra no fue dicha en voz alta, pero transmitía una autoridad absoluta. Era el tipo de voz que esperaba obediencia y la recibía sin cuestionamientos. Me dije a mí misma que no podía estar hablando conmigo. Seguí caminando. «Tú, la del vestido negro». Mis pies se detuvieron antes de que mi cerebro decidiera conscientemente obedecer. Me giré lentamente, con el corazón latiendo rápido, apretado contra mi pecho. Rafael Caputo estaba a unos 4,5 metros de distancia, y sus acompañantes me miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el cálculo. Me estudió con la misma intensidad que había mostrado en aquella primera mirada.
Y de repente me sentí muy consciente de mi vestido arruinado, mi maquillaje corrido, lo fuera del lugar que estaba. Ven aquí. No era una petición. Mis piernas me llevaron hacia adelante por puro instinto de supervivencia. No se rechazaba a hombres como Rafael Caputo. No si se tenía algún sentido de la autoconservación. Me detuve a una distancia prudente, lo suficientemente cerca como para parecer complaciente, lo suficientemente lejos como para mantener cierta ilusión de dignidad. De cerca, pude ver los sutiles signos de violencia que el dinero no podía borrar del todo. Una delgada cicatriz a lo largo de la mandíbula, la nariz ligeramente torcida que sugería que se había roto y curado de forma imperfecta, la forma en que sus manos permanecían relajadas a los lados, en la postura de alguien que había aprendido a pelear antes que a negociar. ¿Cómo te llamas? Su voz era suave, casi amable, lo que de alguna manera la hacía más peligrosa. Ayesia. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Ayesia Moretti. Algo brilló en su expresión. Quizás interés o el reconocimiento del apellido italiano. Trabajas para Vivian Hartley, la fundación del Hospital Infantil. No era una pregunta. Sentí cómo se me subían los colores a la cara. ¿Cómo lo has sabido? Me interesa saber quién está en mi ciudad. Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo oscuro y caro con notas de bergamota y humo. Su mirada se posó en la mancha de champán de mi vestido y luego volvió a mi rostro. Alguien te ha marcado. Esa observación casual me heló la sangre. ¿Fue un accidente? No. Lo dijo con absoluta certeza. Fue que un mensaje. Te están enseñando que no perteneces aquí. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas. No había decidido si resolverlo o descartarlo. ¿Vas a aceptar la lección? Debería haber dicho que sí. Debería haber asentido, retrocedido y buscado la salida más cercana. Pero algo en su tono, la suposición de que me rendiría, de que era tan débil como todos los demás parecían pensar, despertó la ira en mi pecho. No necesito lecciones de gente cuyo mayor logro es haber nacido rica. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los hombres detrás de Rafael se quedaron completamente quietos. Uno de ellos, el que tenía la cicatriz, hizo un movimiento sutil hacia su chaqueta, pero Rafael levantó ligeramente una mano y todos se relajaron. Entonces, increíblemente, sonrió. Su rostro se transformó, suavizando sus rasgos duros sin restarle peligrosidad. Interesante. Se volvió hacia sus compañeros y dijo algo en italiano demasiado rápido para que yo pudiera entenderlo. Se dispersaron inmediatamente, volviendo al salón de baile con la eficiencia coordinada de una unidad militar, dejándome sola en el pasillo con Rafael Caputo, cuya sonrisa se había desvanecido, pero cuya atención seguía fija en mí. Acompáñeme, Ayesia Moretti. Empezó a caminar por el pasillo sin esperar mi respuesta. Todos mis instintos me gritaban que huyera, pero ya había llegado hasta allí. Y algo, orgullo, curiosidad o quizá estupidez, me hizo seguirlo por los pasillos privados del hotel, lejos de la seguridad de la multitud y los testigos, hacia cualquier desenlace. Caminamos en silencio por pasillos cada vez más tranquilos y aislados. Rafael se movía con la confianza de alguien que no solo era dueño de los edificios, sino también del aire que había en su interior. Me costaba seguirle el ritmo, con mis tacones prestados haciendo clic contra el mármol, que probablemente costaba más por metro cuadrado que mi alquiler mensual. Empujó una puerta sin distintivos que daba a una habitación privada cuya existencia yo desconocía. Una pequeña biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, muebles de cuero que olían a dinero antiguo y ventanas con vistas a Central Park. La ciudad brillaba bajo nosotros como diamantes esparcidos. Rafael se acercó a un carrito de bar y sirvió 2 copas de un líquido ámbar de una jarra de cristal. Me ofreció una. No la cogí. ¿Qué whisky es? Macallan de 30 años. Dejó la copa en la mesa a mi lado cuando no me moví. Me tienes miedo. Estoy siendo cautelosa con un hombre que me ha llevado a una sala privada. Es inteligente.
Dio un sorbo lento a su copa sin apartar los ojos de mi rostro. Pero si quisiera hacerte daño, no estaríamos conversando. Esa afirmación debería haberme aterrorizado. En cambio, me aclaró algo. Estaba allí porque él había decidido que estuviera allí, lo que significaba que quería algo, y con las personas que desean hacer cosas se puede negociar. Cogí el whisky y di un sorbo con cuidado. Me quemó maravillosamente la garganta, calentándome por dentro. ¿Por qué estoy aquí? Porque eres la primera persona en ese circo de abajo que ha dicho algo verdadero. Se acomodó en uno de los sillones de cuero con una elegancia inconsciente, indicándome con un gesto que me sentara. Todos los demás están actuando, fingiendo, jugando a elaborados juegos de estatus y sumisión. Pero tú me miraste y viste exactamente lo que soy. Un criminal. Su sonrisa volvió, esta vez más aguda. Un hombre que no finge que la civilización es más que una fina capa de pintura. Me senté en el borde de la silla de enfrente, manteniendo la espalda recta y las manos firmes alrededor de la copa de whisky. Eso no explica lo que quieres de mí. Directo, me gusta eso. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, un movimiento que lo acercó a mi espacio sin llegar a tocarme. Necesito a alguien para un papel concreto, alguien que no pertenezca a este mundo, que no esté corrompido por su política, que pueda moverse por ciertos espacios sin levantar sospechas. Mi corazón se aceleró. No me interesa nada ilegal. Nada ilegal. Me interrumpió con tranquila autoridad. Necesito una cita. Parpadeé. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no estaba en la lista. Una cita. Mi madre va a organizar una serie de eventos durante las próximas 6 semanas. Reuniones familiares, actos benéficos, cenas de negocios. Ha estado intentando agresivamente emparejarme con mujeres adecuadas de familias apropiadas. Dijo las palabras con el tipo de desdén que se reserva normalmente para hablar de alimañas. Necesito a alguien que interprete el papel de novia de forma lo suficientemente convincente como para que ella deje de hacerlo. Me reí antes de poder evitarlo. Estás bromeando. No bromeo sobre mi madre. Tomó otro sorbo de whisky, mirándome por encima del borde de su vaso. 6 semanas. Asistirás a los eventos conmigo como mi acompañante. Presentaremos un frente unido y cuando termine el periodo, nos separaremos de forma amistosa. Por supuesto, recibirás una compensación. ¿Qué tipo de compensación? $50,000 más, un vestuario adecuado para el papel, que te quedarás después. Además, puedo abrirte cualquier puerta para tu carrera. La Fundación Vivian Hartley lleva 2 años intentando conseguir una reunión con el Caputo Family Trust. Eso sucederá si aceptas. La cifra me impactó como un cubo de agua fría. $50,000. Era más de lo que ganaba en un año. Era el pago de mis préstamos estudiantiles. Era estabilidad. Era un respiro que no había tenido desde que me gradué en la universidad. Pero también era una locura. ¿Por qué yo? Probablemente hay cientos de mujeres que querrían algo permanente, que verían esto como una audición para el papel real. Dejó su vaso con un suave clic. Tú no me quieres, Ayesia. No quieres esta vida. Por eso eres perfecta. Cuando esto termine, te irás sin mirar atrás. Sin complicaciones, sin dramas, solo negocios. Debería haber dicho que no. Cada célula racional de mi cuerpo gritaba que involucrarme con Rafael Caputo, incluso en una relación falsa, era peligroso de formas que no podía prever del todo. Pero el agotamiento de vivir al día, de ver a otras personas flotar por la vida mientras yo luchaba por cada centímetro de terreno, me hizo imprudente. 60,000, me oí decir. Y la reunión con el fideicomiso de tu familia será antes de que terminen las 6 semanas, no después. No confío en que cumplirás tu parte cuando ya no me necesites. Su expresión no cambió, pero sí lo hicieron sus ojos. Respeto, tal vez, o diversión ante mi audacia. 60,000, reunión en 3 semanas, pero tú seguirás mis indicaciones en cada evento, sin improvisaciones, sin salirse del guión. Esto solo funcionará si es creíble. Y si tu madre se da cuenta de que estamos fingiendo, no lo hará porque vamos a ser muy, muy convincentes.
Se puso de pie y me tendió la mano. ¿Tenemos un trato? Miré su mano, bronceada, fuerte, con cicatrices en los nudillos que contaban historias que probablemente no quería saber. Era el momento en el que podía levantarme, marcharme, volver a mi pequeña y segura vida y fingir que esta conversación nunca había tenido lugar. O podía correr el mayor riesgo que había corrido nunca y ver a dónde me llevaba. Me levanté y estreché su mano. Su apretón era firme y cálido, y me provocó una inesperada descarga eléctrica en el brazo. Trato hecho. Bien. No me soltó inmediatamente. El primer evento es mañana por la noche. Una cena familiar en la finca de mi madre en Greenwich. Te enviaré un coche a las 5. Vístete de forma elegante, pero sin llamar la atención. Conservadora. Ella es muy tradicional en lo que respecta a las mujeres. Mañana. El pánico se apoderó de mí. No hay tiempo suficiente para... No te preocupes, soltó mi mano y la ausencia de contacto me pareció extrañamente significativa. Todo lo que tienes que hacer es sonreír, ser educada y mirarme como si me encontraras tolerable. ¿Crees que podrás hacerlo? Levanté la barbilla. Puedo fingir tolerar a cualquiera por $60,000. Eso le arrancó una risa sincera. Baja y rica, nos llevaremos muy bien. Alessia Moretti me acompañó de vuelta por los pasillos, esta vez tomando rutas que nos mantuvieran alejados del salón de baile principal. Salimos cerca de la entrada de la plaza, donde el servicio de aparcacoches estaba ajetreado con los invitados que se marchaban. Rafael hizo una señal y en cuestión de segundos se detuvo un Mercedes negro con las ventanillas tan tintadas que ocultaban todo lo que ocurría en su interior. El conductor salió, el mismo hombre con cicatrices de antes, y abrió la puerta trasera sin decir nada. «Marco te llevará a casa», dijo Rafael. «Envíame tu dirección por mensaje». Y Alessia esperó a que lo mirara. «No le cuentes a nadie lo nuestro, ni a tu compañera de piso, ni a Viven, a nadie. Esto solo funciona si la gente cree que es real». Asentí consciente de repente de lo mucho que estaba entrando en su mundo, con todos sus secretos y sombras. Me deslicé en el interior de cuero del coche y Marco cerró la puerta con un golpe seco que pareció sellar un pacto. Mientras nos alejábamos de la plaza, miré hacia atrás a través de la ventana trasera. Rafael estaba de pie en la acera, con las manos en los bolsillos, viendo cómo el coche desaparecía en el tráfico de Manhattan. Las luces de la ciudad lo bañaban alternativamente con sombras y dorados, haciéndolo parecer un ser mitológico, hermoso, peligroso y completamente inhumano. ¿Qué acababa de aceptar? La pregunta me persiguió durante todo el trayecto hasta Queens, mientras transfería mi número al teléfono de Marco, y él se marchaba en silencio después de acompañarme hasta la entrada de mi edificio, como si yo fuera algo precioso que necesitaba protección. Subí 5 tramos de escaleras hasta mi apartamento, con la mente dando vueltas a todo lo que había pasado. Dentro, mi compañera de piso, Sophie, dormía en el sofá, con un libro de enfermería abierto sobre el pecho. La cubrí con una manta y fui a mi habitación, donde me senté en la cama con mi vestido arruinado y me quedé mirando mi teléfono. Tenía el número de Rafael Caputo. En menos de 24 horas iba a conocer a su madre y fingir ser su novia. Y de alguna manera, imposiblemente, había negociado $60,000 y una oportunidad profesional que podría cambiarlo todo. Busqué su contacto y escribí: «Gracias por esta noche». Luego lo borré, demasiado familiar. Lo intenté de nuevo, con ganas de que llegara el día siguiente, demasiado ansiosa. Finalmente, me decidí por dirección 857 42nd Street, Upton Court B. Elegante pero sutil, nada llamativo. Entendido. Su respuesta llegó en segundos. «Duerme bien, Alessia. Mañana te convertirás en otra persona». Dejé el teléfono a un lado y me tumbé en la cama, todavía con el vestido puesto, todavía oliendo ligeramente a champán, whisky y la colonia de Rafael. Mañana seré otra persona. El tipo de persona que sale con jefes de la mafia y asiste a cenas familiares en Greenwich Estates. El tipo de persona que pertenece a ese mundo, aunque todo sea fingido. La mancha de champán se había secado y se había convertido en una sombra más oscura en la tela.
La toqué suavemente, recordando la humillación de estar de pie en ese salón de baile, invisible y no deseada. A Jessia parecía alguien de otra vida. Mañana seré la novia de Rafael Caputo. Y tal vez, solo tal vez, aprendería el lenguaje secreto del poder que había estado buscando toda la noche. Aunque solo fuera por 6 semanas, aunque todo fuera una mentira hermosa y peligrosa. Cerré los ojos e intenté dormir, pero lo único que veía era el rostro de Rafael. En ese momento, él había sonreído, peligroso y divertido, y mirándome como si yo fuera algo que mereciera su atención, como si yo importara. Era adictivo, y la adicción estaba aprendiendo, tenía la capacidad de reescribir todos tus planes. El día siguiente pasó en una confusión de ansiedad y preparativos. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, ignorando los mensajes irritados de Vivian sobre mi temprana salida de la gala. Al mediodía llegó un paquete, una bolsa de ropa que contenía un vestido azul marino oscuro, con un escote modesto y un dobladillo que llegaba justo por debajo de la rodilla, combinado con zapatos de tacón color nude y joyas discretas. Una nota escondida en el interior decía: «Para esta noche, el vestido te queda perfecto», lo que significaba que Rafael había calculado de alguna manera mi talla en esos breves momentos en el pasillo. Esa idea debería haberme resultado invasiva, pero en cambio me emocionó de una manera que no quería examinar demasiado de cerca. Él prestó atención, se fijó en los detalles y eligió algo que me hacía parecer elegante sin esforzarme demasiado, sofisticada sin parecer calculadora. Sophie se fijó en la bolsa de ropa cuando llegó a casa después de su turno en el hospital. ¿De dónde ha salido eso? De un evento del trabajo. Mentí con naturalidad. Me lo envió Viven. Viven nunca envía nada, excepto correos electrónicos pasivo-agresivos. Sophie me estudió con su instinto de enfermera para detectar irregularidades. ¿Qué te pasa? Estás rara desde anoche. Solo estoy cansada. La gala fue agotadora. Me retiré a mi habitación antes de que pudiera insistir más, cerrando la puerta a su expresión sospechosa. A las 5 en punto, mi teléfono vibró. Bajé las escaleras, cogí mi bolso, también nuevo, también caro, también misteriosamente perfecto, y me dirigí hacia abajo. El mismo Mercedes esperaba en la acera, pero esta vez Rafael estaba sentado en el asiento trasero. Llevaba un traje gris oscuro con una camisa blanca de cuello abierto, con un aspecto a la vez relajado y totalmente controlado. Cuando me senté a su lado, su mirada me recorrió de arriba a abajo en un solo vistazo evaluador. «Perfecto», dijo. «Pareces alguien a quien elegiría, no alguien a quien compraría. No estoy segura de que eso sea un cumplido». «Lo es, confía en mí». Marco se incorporó al tráfico y Rafael se giró para mirarme más de frente. Reglas básicas antes de llegar. Primero, contacto físico. Tenemos que parecer cómodos el uno con el otro, así que habrá contacto físico. Mi mano en tu espalda, tu brazo entre los míos, posiblemente mi brazo alrededor de tus hombros. Nada inapropiado, pero lo suficientemente constante como para vender la intimidad. Sentí un calor en el cuello, pero asentí. De acuerdo. Segunda historia de fondo. Nos conocimos hace 3 meses en una recaudación de fondos para un hospital. Te apasionaba el programa de alfabetización y me impresionó tu dedicación. Hemos estado viéndonos discretamente desde entonces porque quería mantenerte al margen de mi vida profesional hasta estar seguro de que iba en serio. Y ahora va en serio. Ahora estoy listo para que mi madre sepa de ti, lo cual es importante en nuestra familia. Su expresión se endurece ligeramente. Probablemente te pondrá a prueba varias veces esta noche. Preguntas diseñadas para hacerte tropezar. Observaciones destinadas a hacerte sentir inadecuada. No muerdas el anzuelo. Mantén la calma. Sé respetuosa, pero no dejes que te intimide. ¿Y si no puedo hacerlo? Lo harás. Lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Anoche me plantaste cara cuando la mayoría de la gente se habría rendido. Negociaste. Eso requiere valor. Canaliza esa energía esta noche. El trayecto a Greenwich duró más de lo que esperaba, lo que me dio tiempo para memorizar los detalles de nuestra falsa relación. Su restaurante favorito,
donde tuvimos nuestra primera cita real. Cómo tomaba el café, las pequeñas cosas que las parejas saben el uno del otro. Rafael me proporcionó la información con la eficiencia de alguien que dirige una reunión militar, y yo lo absorbí todo, agudizando mi memoria bajo presión. La finca Caputo emergió del paisaje de Connecticut como si fuera algo sacado de una película. Muros de piedra, jardines cuidados, una casa principal que parecía más un palacio que una residencia. Los guardias de seguridad nos dejaron pasar por las puertas de hierro sin que Marco tuviera que reducir la velocidad, y subimos por un camino bordeado de robles centenarios. Me sudaban las manos, me las sequé discretamente en el vestido. Rafael se dio cuenta del gesto. Allesia. Esperó a que lo mirara. Respira. Estás aquí porque yo te elegí. Eso significa algo en esta familia. Sentirán curiosidad, quizás sospechen, pero respetarán la elección. Solo tienes que seguirme. Marco abrió la puerta y Rafael salió. Luego me tendió la mano para ayudarme. El gesto fue cortés, protector, y me di cuenta de repente de que ya estaba desempeñando su papel. Así que le cogí la mano y dejé que me guiara, y no la solté cuando me puse a su lado. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Aprobación, tal vez, o simplemente refuerzo del guión. Caminamos juntos hacia la entrada, con su pulgar acariciando distraídamente mis nudillos en un gesto que me pareció demasiado íntimo para ser algo ensayado. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, revelando a una mujer de unos 60 años con los ojos oscuros de Rafael y un tipo de belleza que el paso del tiempo no había tocado, sino refinado. Llevaba un sencillo vestido negro, que probablemente costaba más que mi coche, y sonreía con la calidez de una cobra, evaluando a su presa. Rafael. Le besó ambas mejillas y luego dirigió esa mirada penetrante hacia mí. Y tú debes de ser Allesia, señora Caputo. Es un honor conocerte. Le tendí la mano, agradecida de que me la estrechara en lugar de besarme en la mejilla. Aún no estaba preparada para ese nivel de falsa intimidad. Por favor, llámeme Francesca. Su acento era pura elegancia del viejo mundo. Pase, pase. Todos están ansiosos por conocer a la mujer que ha captado la atención de mi hijo. Nos condujo a través de un vestíbulo que parecía sacado de un museo. Suelos de mármol, pinturas renacentistas, una escalera que se curvaba hacia arriba como algo salido de un cuento de hadas. Pero esto no era un cuento de hadas. Era la guarida del león, y yo estaba a punto de actuar ante un público que me devoraría viva si titubeaba. Entramos en un comedor donde ya había una larga mesa preparada para 12 comensales. La gente se arremolinaba con cócteles, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos elegantes, todos ellos volviéndose para evaluarme. Al entrar, el peso de su atención era físico. La mano de Rafael se posó en mi espalda, cálida y firme. A todos, esta es Allesia. Las presentaciones se mezclaron. Primos, socios, familiares, amigos, todos con nombres italianos que me costaba recordar. Me dieron la mano, me besaron en las mejillas y murmuraron cumplidos mientras sus ojos calculaban mi valor. Sonreí, les di las gracias por darme la bienvenida e intenté no pensar en lo fuera de lugar que me sentía. La cena fue formal, ritualista, con platos que aparecían y desaparecían bajo la supervisión de un personal silencioso. Me senté junto a Rafael, que mantenía una mano descansando casualmente sobre mi rodilla debajo de la mesa, un gesto de posesión que también servía para tranquilizarme. Cuando sentía que empezaba a entrar en pánico bajo el aluvión de preguntas sobre mi pasado, mi familia y mi trabajo, sus dedos me apretaban suavemente, recordándome que respirara. Francesca presidía la mesa, dirigiendo la conversación con la habilidad de un director de orquesta. Me preguntó por mi trabajo en la fundación del hospital, mi educación y los antecedentes de mi familia de una manera que parecía casual, pero que claramente era para recabar información. Moretti, reflexionó. ¿De dónde? De Italia. Mis abuelos eran de Nápoles, le dije, pero se marcharon cuando mi padre era joven. Yo nunca he estado en Italia. Nunca. Pareció genuinamente sorprendida. Rafael, tienes que llevarla.
Una mujer debe conocer sus raíces. Lo hemos estado hablando, dijo Rafael con suavidad. Quizás este otoño, cuando su agenda se lo permita. La mentira salió de su boca con tanta facilidad que casi me la creí. Lo miré y él me devolvió la mirada con una expresión que era pura actuación, afecto, orgullo, la mirada de un hombre que había encontrado algo valioso. Por un momento, olvidé que estábamos fingiendo. Llegó el postre, algo elaborado con chocolate y pan de oro, y la conversación pasó a los negocios. Los hombres dominaron esta parte de la velada, discutiendo acuerdos inmobiliarios y proyectos de construcción en términos deliberadamente vagos. Escuché, tratando de entender el subtexto, pero sobre todo me sentía agradecida de que la atención se hubiera alejado de mí. El primo de Rafael, Dante, que estaba sentado frente a mí con una sonrisa de depredador, de repente se dirigió directamente a mí. Entonces, Alesia, ¿qué opinas del nuevo proyecto de Rafael en Red Hook? No tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero Rafael me apretó la rodilla con la mano en señal de advertencia. Era una prueba. Di un sorbo lento al vino, ganando tiempo. Creo que Rafael tiene un instinto excelente para los patrones de crecimiento de la ciudad. La sonrisa de Dante se amplió. ¿Pero lo apruebas? Una chica agradable que trabaja en un hospital infantil. Seguro que te preocupa que todas esas construcciones desplacen a familias de bajos ingresos. La trampa era obvia ahora. O criticaba el negocio de Rafael y parecía desleal, o toleraba el desplazamiento y parecía hipócrita. Dejé mi copa de vino y miré directamente a Dante a los ojos. Creo que el desarrollo de la ciudad es complicado y que pretender que tiene respuestas sencillas es ingenuo. También creo que Rafael es el tipo de hombre que encuentra soluciones en lugar de limitarse a identificar problemas. Me volví hacia Rafael suavizando mi expresión. Por eso lo respeto. La mirada de Rafael tenía algo que parecía casi auténtica calidez, y por eso la respeto. Se inclinó y me besó en la sien, un gesto tan natural e inesperado que apenas logré no retroceder. Sus labios estaban cálidos contra mi piel, y durante un segundo vertiginoso, olvidé que todo esto era teatro. Luego se apartó y el momento se rompió. Dante se rió y levantó su copa. Una elección interesante, primo, lo apruebo. El resto de la cena transcurrió sin más interrogatorios. Cuando sirvieron el café, Francesca hizo un gesto a las mujeres para que la siguieran al salón, dejando a los hombres en la mesa. Miré a Rafael, asustada, pero él me hizo un sutil gesto con la cabeza. Déjate llevar. El salón estaba tapizado con seda y lleno de antigüedades que probablemente eran anteriores a la Constitución. Francesca sirvió pequeñas copas de limoncello y las otras mujeres se pusieron a conversar sobre sus planes para el verano y los logros de sus hijos. Me senté en el borde de un setí, tratando de parecer que encajaba allí. Francesca se sentó a mi lado, con su presencia autoritaria. «Estás nerviosa. No tiene sentido negarlo». «Sí, bien, deberías estarlo». Tomó un delicado sorbo de limoncello. «Mi hijo es... Mi hijo es complicado, peligroso, incluso en aspectos que probablemente no comprendas del todo. Pero te ha traído aquí, lo que significa que eres importante para él. Así que seré directa. ¿Qué quieres de Rafael?» La pregunta me pilló desprevenida por su franqueza. Pensé en los $60,000, en la oportunidad profesional, en todas las razones prácticas por las que había aceptado esta farsa. Pero los ojos de Francesca eran demasiado perspicaces para las mentiras. «Quiero entenderlo», dije, lo cual era al menos en parte cierto. Es diferente a todas las personas que he conocido, intenso y cauteloso al mismo tiempo. Quiero ver quién es cuando no está ejerciendo su poder. Algo brilló en su rostro, quizás aprobación o sorpresa. La mayoría de las mujeres quieren poseerlo. Tú quieres entenderlo. Eso es refrescante. Me acarició la mano con sus dedos cargados de anillos. Ten cuidado, querida. Entender a los hombres peligrosos tiene una forma de hacerte peligrosa a ti también. Antes de que pudiera responder, los hombres se reunieron con nosotros, y Rafael se colocó directamente a mi lado. Listo para irnos, me invadió una sensación de alivio. Sí, nos despedimos, y Francesca me besó ambas mejillas esta vez,
susurrándome al oído. Lo has hecho bien esta noche. Luego volvimos al Mercedes, alejándonos de la finca, y por fin pude respirar. Rafael esperó hasta que atravesamos las puertas antes de hablar. Has superado las expectativas. Tu primo Dante me estaba poniendo a prueba. Él pone a prueba a todo el mundo. Lo has manejado perfectamente. Se movió en su asiento, inclinándose hacia mí. Lo que pasa con mi familia es que respetan más la fuerza que la simpatía. Esta noche has demostrado tener carácter. Eso es importante. Tu madre ha dicho algo extraño. Ha dicho que comprender a los hombres peligrosos te convierte también en peligrosa. Mi madre es sabia. Su expresión era indescifrable en la penumbra del coche. ¿Es eso lo que estás haciendo, Ayesia? ¿Intentando comprenderme? ¿No es para eso para lo que me pagas? ¿Para comprender lo suficiente como para ser convincente? Quizá. Miró por la ventana el oscuro paisaje de Connecticut que se deslizaba ante sus ojos. O tal vez te elegí porque eres la primera persona en años que no tenía opiniones preconcebidas sobre quién se supone que soy. La vulnerabilidad de esa afirmación me pilló completamente desprevenida. Se trataba de Rafael Caputo, el agente más poderoso de Manhattan, y parecía casi solitario. No sabía qué hacer con esa información, así que la archivé para examinarla más tarde. Volvimos a la ciudad en silencio. Cuando Marco se detuvo frente a mi edificio, Rafael me acompañó hasta la puerta a pesar de mis protestas. El próximo evento es el viernes, dijo. Una subasta benéfica en el Met. Te enviaré la vestimenta adecuada. Gracias por esta noche. El vestido, los preparativos, todo. De nada, dudó. Luego se acercó y me colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja, un gesto demasiado íntimo para lo que se suponía que era esto. Eres buena en esto, Ayesia, dijo en voz baja. Mejor de lo que esperaba. Solo recuerda que es una actuación. No te confundas sobre lo que es real. La advertencia parecía dirigida tanto a él como a mí. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y regresó al coche que le esperaba, dejándome de pie en la entrada de mi destartalado edificio. Llevaba un vestido que costaba más que mi alquiler, y mi mente daba vueltas con todo lo que acababa de pasar. Dentro de mi apartamento, me dejé caer sobre la cama sin molestarme en cambiarme. Sophie estaba en otro turno de noche, así que estaba sola. Sola con mis pensamientos y el leve rastro de la colonia de Rafael donde me había besado en la sien. Es una actuación. Me recordé a mí misma que nada de eso era real. Él me pagaba por fingir y yo estaba haciendo exactamente eso. Pero cuando cerraba los ojos, lo único que veía era la forma en que me había mirado al otro lado de la mesa, como si fuera algo precioso, algo que había encontrado y que aún no estaba listo para compartir con el mundo. Y lo aterrador era que una parte de mí deseaba que fuera real. Me quedé dormida con el vestido azul marino puesto, soñando con puertas de hierro, hombres peligrosos y el recuerdo de unos labios cálidos contra mi sien. Las 3 semanas siguientes transcurrieron en una surrealista confusión de acontecimientos y actuaciones. Una subasta benéfica en el Met, donde Rafael pujó $50,000 por un Rothko y se inclinó para susurrarme. Eso es lo que vales para mí, mientras todos miraban. Una cena privada en un restaurante sin letrero, donde senadores y jueces comían en mesas cercanas y fingían no darse cuenta de su presencia. Un fin de semana en los Hamptons, en la finca de alguien, donde aprendí que los verdaderamente ricos no poseen cosas, curan experiencias. A lo largo de todo ello, Rafael desempeñó su papel a la perfección. El novio atento, el protector cuidadoso, el hombre que me cogía de la mano en salas abarrotadas, que me miraba como si fuera la única persona a la que valía la pena escuchar. En público éramos perfectos. En privado, durante los viajes en coche entre eventos, mantuvimos una distancia prudente, excepto que la distancia se estaba reduciendo. Lo noté en las pequeñas cosas. La forma en que empezó a enviarme mensajes de texto durante el día sobre cosas que no tenían nada que ver con nuestro acuerdo, pidiéndome mi opinión sobre artículos, compartiendo observaciones sobre la ciudad, la forma en que su mano se quedaba en mi cintura, un momento más de lo necesario, después de que dejáramos de actuar.
La forma en que a veces le pillaba mirándome con una expresión que no sabía cómo definir. Cuando él pensaba que yo no miraba, la reunión con el fideicomiso de la familia Caputo tuvo lugar en la tercera semana, tal y como se había prometido. Rafael se sentó a mi lado durante mi presentación sobre el programa de alfabetización del hospital y aunque no dijo mucho, su presencia fue suficiente respaldo. Los fideicomisarios aprobaron la financiación que mantendría el programa en funcionamiento durante 5 años. Viven me llamó personalmente para expresarme su asombro por mi éxito en el establecimiento de contactos. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí vacía, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El viernes de la tercera semana, Rafael me recogió para otra cena familiar, pero esta vez su expresión era más sombría de lo habitual. Estuvo callado durante el trayecto, con la mandíbula apretada y los dedos tamborileando contra la rodilla, la única señal de agitación que le había visto nunca. ¿Qué pasa?, le pregunté. Miró a Marco, que iba en el asiento delantero, y luego a mí. Hay un problema. Uno de los antiguos socios de mi padre, un hombre llamado Salvatore Costa, ha estado haciendo movimientos para desafiar la posición de nuestra familia. Es peligroso, impredecible, y ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? ¿De dónde vienes? ¿Si eres una debilidad que puede explotar? La mano de Rafael encontró la mía y la apretó con fuerza. No dejaré que te pase nada, pero necesito que tengas cuidado. Si alguien se te acerca cuando yo no estoy, cualquiera, llámame inmediatamente. Rafael, quizá deberíamos parar. Si te estoy poniendo en peligro, no lo estás. Lo dijo con tanta convicción que le creí. Costa está probando los límites. Es lo que hacen los hombres como él. Pero no te tocará porque sabe lo que haría si lo intentara. La posesividad en su voz me dio escalofríos. Esta no era la imagen que mostrábamos al mundo. Era algo más crudo, más peligroso, y me di cuenta con horror de que la línea entre lo falso y lo real se había difuminado sin que ninguno de los dos se diera cuenta. La cena de esa noche fue tensa. Rafael se mantuvo cerca de mí, con un lenguaje corporal que gritaba protección. Francesca, con su mirada aguda que no se le escapaba nada, se dio cuenta, pero no hizo ningún comentario directo. En cambio, después de la cena me llevó aparte a su despacho privado. Salvatore Costa es una serpiente, dijo sin preámbulos. Lleva rondando a mi familia desde que murió mi marido, buscando oportunidades para atacar. Ahora ha encontrado una, tú. En realidad, yo me detuve antes de terminar la frase. En realidad, no soy la novia de Rafael, pero Francesca no podía saberlo. Te preguntarás por qué te cuento esto. Sirvió 2 copas de grappa y me entregó una. Porque, lo hayas planeado o no, te has convertido en alguien importante para mi hijo. Veo cómo te mira, cómo se coloca entre tú y el mundo. Eso no es una estrategia, es algo real. Eso es... Mi corazón latía con fuerza. Te equivocas. Nunca me equivoco con mis hijos. Dio un sorbo lento, estudiándome por encima del borde del vaso. Así que esto es lo que tienes que entender. Ser importante para Rafael te convierte en un objetivo. Si te preocupas por él, serás inteligente con respecto a tu seguridad. Y si no te preocupas por él, dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. Me preocupo por él. Las palabras salieron antes de que pudiera examinar si eran ciertas, pero decirlas fue como saltar al vacío desde un precipicio. La expresión de Francesca se suavizó ligeramente. Entonces, ten cuidado, querida, y no le rompas el corazón. Los hombres peligrosos tienden a convertirse en catastróficos cuando se sienten heridos. El viaje de vuelta a la ciudad esa noche fue silencioso. Rafael miraba por la ventana, perdido en pensamientos que no compartía. Cuando llegamos a mi edificio, esperaba que dejara que Marco me dejara como de costumbre. En cambio, salió del coche y me acompañó arriba. No tienes por qué hacerlo, empecé a decir. Sí, tengo que hacerlo. Esperó mientras abría la puerta de mi apartamento y luego me siguió dentro sin pedir permiso. Sophie estaba en otro turno, así que el apartamento estaba vacío. Rafael recorrió el pequeño espacio,
comprobando las ventanas y las cerraduras con eficiencia profesional. Cuando terminó, se volvió hacia mí en mi diminuta sala de estar, y por primera vez desde que lo conocí, parecía inseguro. «Tengo que decirte algo», dijo. «Este acuerdo que hemos hecho no está funcionando como había planeado». Se me secó la garganta. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no puedo seguir fingiendo que esto es solo un negocio». Recorrió la distancia que nos separaba en 2 zancadas y se detuvo tan cerca de mí que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Lo que dije en el Met iba en serio. «Tú vales más de lo que te pago. Vales más que esta farsa. Rafael, déjame terminar». Levantó la mano para acariciarme la cara y su pulgar rozó mi pómulo con una delicadeza dolorosa. «Estas 3 semanas contigo han sido lo más real que he tenido en mi vida desde hace mucho tiempo. Tú me ves a mí, no al poder, ni al dinero, ni al miedo, solo a mí. Y nunca he deseado nada tanto como deseo que sigas mirándome así». Se me cortó la respiración. Esto no podía estar pasando. Se suponía que esto era falso, controlado, seguro. Pero la forma en que me tocaba, la sinceridad cruda de su voz, no había nada de falso en ello. «Esto es una mala idea», susurré. «Lo sabes». Probablemente la peor idea que he tenido nunca. Su frente se apoyó contra la mía y pude sentir la tensión en su cuerpo, el esfuerzo que le costaba no cerrar la distancia final entre nosotros. «Dime que me vaya. Dime que esto sigue siendo solo trabajo y saldré por esa puerta ahora mismo». Debería haberlo dicho. Debería habernos protegido a los dos del inevitable desastre de cruzar esa línea. Pero llevaba 3 semanas mintiéndome a mí misma, fingiendo que mi corazón acelerado y mis noches de insomnio eran solo ansiedad por el rendimiento. Fingiendo que no revivía cada roce casual, cada momento de calidez en sus ojos, cada segundo de su atención como si fueran tesoros que pudiera atesorar. En lugar de hablar, acorté la distancia y lo besé. Se quedó paralizado durante un instante, quizás por sorpresa, o para darme una última oportunidad de retractarme. Entonces me rodeó con sus brazos y el beso se intensificó hasta borrar todos los límites que habíamos construido con tanto cuidado. Sabía a grapa y a peligro, y sus manos se movían por mi espalda como si estuviera memorizando mi forma. Enredé mis dedos en su cabello y me dejé caer en la catastrófica verdad que había estado evitando. Me había enamorado completa e irrevocablemente de Rafael Caputo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, volvió a apoyar su frente contra la mía. «Vamos a hacerlo. Se acabó el fingir». «Tu madre me advirtió», dijo ella. «Entender a los hombres peligrosos te convierte a ti también en peligrosa. Mi madre tiene razón». Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. «Pero creo que tú siempre has sido peligrosa, Alicia. Solo que aún no lo sabías». Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, y sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Nos quedaban 3 semanas más de nuestro acuerdo original. 3 semanas más para averiguar si lo que habíamos encontrado en la actuación podía sobrevivir a la realidad. 3 semanas más antes de que Salvatore Costa u otra persona decidieran poner a prueba hasta dónde llegaría Rafael para protegerme. Pero allí, de pie en mi apartamento, con los brazos de Rafael alrededor de mí, nada de eso parecía importar. Por primera vez desde que había aceptado ese acuerdo tan descabellado, no pensaba en el dinero, en las oportunidades profesionales, ni en estrategias de salida. Solo pensaba en lo bien que me sentaba estar abrazada por alguien que veía más allá de todas las barreras que había construido meticulosamente para proteger a la persona que había debajo. Alguien peligroso y dañado, y totalmente reacio a dejarme marchar ahora que me había encontrado. Nos quedamos así durante mucho tiempo, con las frentes juntas, respirando el aire del otro, en equilibrio al borde de algo que podía destruirnos a ambos. Y me di cuenta con total claridad de que ya no me importaba el peligro, solo me importaba él. Las 2 semanas siguientes fueron diferentes. Seguimos asistiendo a eventos, seguimos desempeñando nuestros papeles ante su madre y los diversos observadores que seguían los movimientos de Rafael. Pero ahora, cuando su mano encontraba la mía en momentos de intimidad, no era una actuación.
Cuando me atraía hacia él en la parte trasera del coche, besándome en la sien o en el pelo, era porque él quería, no porque alguien estuviera mirando. Empezó a quedarse más tiempo cuando me dejaba, a veces hasta el amanecer, solo para hablar. Aprendí sobre su infancia, la violencia que había presenciado, la carga de las expectativas que pesaban sobre él como hijo mayor, el silencioso dolor que aún sentía por su padre. Él aprendió sobre las dificultades de mi familia después de la muerte de mi madre, mi determinación de construir algo significativo a pesar de empezar de cero y mi miedo a no ser nunca suficiente. Eres más que suficiente, me dijo, trazando dibujos en mi palma con los dedos. Lo eres todo. Pero la sombra de Salvatore Costa se alargaba. Rafael asignó a una de sus personas, una mujer tranquila y eficiente llamada Elena, para que me acompañara cuando iba al trabajo. Al principio protesté, pero después de darme cuenta de que el mismo coche me seguía 3 días seguidos, dejé de discutir. El mundo de Rafael se estaba infiltrando en el mío, y resistirse me parecía inútil. El evento final de nuestras 6 semanas fue una gala en la finca de Rafael, una propiedad frente al mar en Brooklyn con vistas a Manhattan que me dejó sin aliento. Se suponía que era una celebración, la culminación de nuestro acuerdo. En cambio, me sentí como si estuviera entrando en una trampa. Lo sentí en cuanto llegamos. La seguridad era más estricta de lo habitual, con hombres de Rafael apostados en todas las entradas, con expresiones que denotaban una evaluación de amenazas. El propio Rafael estaba tenso, sin apartar la mano de mi espalda mientras nos abríamos paso entre la multitud de invitados. Algo va mal, susurré. Costa está aquí, sin haber sido invitado. Rafael apretó la mandíbula. Está haciendo una declaración. Busqué entre la multitud y lo encontré. Un hombre de pelo plateado, de unos 60 años, con el tipo de rostro que había sido guapo antes de que la crueldad lo transformara. Estaba de pie cerca de las ventanas orientales con su séquito, mirándonos a Rafael y a mí con una expresión que me puso los pelos de punta. ¿Qué quiere? Demostrar que soy débil, que tú eres una vulnerabilidad que puede explotar. Rafael me guió hacia el interior del salón de baile, lejos de la vista de Costa. Quédate cerca de mí, no te alejes de mi lado por ningún motivo. Pero 1 hora después del comienzo de la velada, me excusé para ir al baño a pesar de la evidente reticencia de Rafael. Elena me acompañó y se quedó vigilando fuera de la puerta. Acababa de terminar de lavarme las manos cuando oí una pelea en el pasillo, algo golpeando la pared, un gruñido de dolor. Abrí la puerta de un tirón. Elena estaba en el suelo, con sangre brotándole de la nariz, y 2 hombres que no reconocí estaban en el pasillo. Antes de que pudiera gritar, uno de ellos me tapó la boca con la mano y me arrastró hacia una salida de servicio. El terror me atravesó como una descarga eléctrica. Mordí con fuerza la mano que me tapaba la boca, saboreando la sangre, y el hombre maldijo. Su agarre se aflojó lo suficiente como para que pudiera liberarme y correr, no hacia el salón de baile, sino hacia las escaleras que conducían al tejado. No pensé, solo seguí adelante por puro instinto de supervivencia. Detrás de mí se oían pasos. Salí corriendo por la puerta de acceso al tejado y me encontré con el aire frío de la noche. La ciudad brillaba a mi alrededor como falsas promesas. No tenía a dónde ir, ni dónde esconderme. La puerta se abrió de golpe detrás de mí y Salvatore Costa salió, flanqueado por sus hombres. De cerca, era más pequeño de lo que esperaba, pero la crueldad de sus ojos se magnificaba. Allesia Moretti, dijo mi nombre como si fuera una maldición. ¿Sabes lo que representas? La mayor debilidad de Rafael Caputo, lo que finalmente lo hace vulnerable. Retrocedí hacia el borde del tejado, pensando en las opciones que tenía. Sea lo que crees que soy para él, te equivocas. ¿De verdad? Sonrió y fue lo más aterrador que había visto nunca. Entonces no te importará que te elimine de la ecuación. O Rafael te deja morir, demostrando que no importas, o destroza su organización intentando salvarte, demostrando que eres exactamente la ventaja que necesito.
La puerta de acceso al tejado volvió a abrirse de golpe y Rafael apareció como si saliera de una pesadilla. Apenas contenía su violencia, con la pistola ya desenfundada. Detrás de él, Marco y otros 6 hombres irrumpieron en la azotea, todos armados, todos moviéndose con precisión letal. Tócala y morirás. La voz de Rafael era absolutamente plana, desprovista de emoción, de una forma que prometía cosas indescriptibles. Esas son tus únicas opciones, Salvatore. Vete ahora o pintaré esta azotea con lo que quede de ti. Costa levantó las manos en señal de rendición fingida. Qué dramático. Solo estaba conversando con tu linda chica, conociéndola mientras tus perros le ponían las manos encima. Rafael dio un paso adelante y vi el cálculo en sus ojos, los ángulos, las distancias. ¿Quién moriría primero si esto se convertía en un tiroteo? Última oportunidad. Vete. Durante un momento, el mundo se balanceó al filo de una navaja. Entonces Costa volvió a sonreír y hizo un gesto a sus hombres. Se retiraron hacia la puerta de acceso al tejado, moviéndose lentamente y manteniendo las manos a la vista. Esto no ha terminado, dijo Costa al llegar a la puerta. ¿Crees que una mujer merece la pena para empezar una guerra? La expresión de Rafael no cambió. Creo que el hecho de que vuelvas a ponerme a prueba significa que no me he expresado con claridad. Ayesia está fuera de los límites. Si la tocas, la amenazas o incluso la miras mal, desmantelaré todo lo que has construido pieza a pieza mientras tú miras. Luego mataré a todos los que te importan. Y finalmente te mataré a ti. ¿Queda claro? El rostro de Costa cambió al darse cuenta de que Rafael hablaba en serio. Asintió con la cabeza y desapareció por las escaleras con sus hombres. En cuanto se marcharon, Rafael enfundó su pistola y se acercó a mí en 3 zancadas. Me tomó el rostro entre las manos y me miró a los ojos para ver si tenía alguna herida. ¿Estás herida? ¿Te han tocado? Estoy bien. Solo... Mi voz se quebró. La adrenalina recorría mi cuerpo. Iba a matarme para demostrar algo. No. Las manos de Rafael temblaban ligeramente contra mi piel. La única señal de lo cerca que había estado de cometer un acto violento. Habría reducido esta ciudad a cenizas antes de dejar que te hicieran daño. ¿Lo entiendes? No hay nada, ni negocios, ni territorio, ni paz que importe más que tu seguridad. Esa declaración debería haberme aterrorizado. En cambio, me tranquilizó. Te quiero, susurré. Sé que eso no forma parte de nuestro acuerdo. Sé que es una locura, pero me besó antes de que pudiera terminar. Desesperado, posesivo y tierno a la vez. Cuando se apartó, sus ojos ardían. Te quise desde el momento en que negociaste $60,000 por mí. Te amé cuando le plantaste cara a mi madre. Te he amado cada segundo desde entonces, incluso cuando intentaba convencerme de que no era así. A nuestro alrededor, sus hombres habían desaparecido discretamente, escaleras abajo, dejándonos a solas. La ciudad brillaba abajo, y en algún lugar de esa extensión de luces y sombras, Salvatore Costa planeaba su próximo movimiento. Pero aquí arriba, en ese momento, nada de eso importaba. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, Rafael me abrazó contra su pecho, con un brazo alrededor de mis hombros y el otro aún temblando suavemente por la violencia que casi había desatado. Ahora, dejaré muy claro a todos en esta ciudad que estás bajo mi protección, que amenazarte es lo mismo que declarar la guerra. Y luego decidiremos qué hacer a continuación, porque nuestras 6 semanas han terminado y no voy a dejarte ir. No quiero que me dejes ir. Bien. Apretó sus labios contra mi frente y sentí que la absoluta certeza de su cuerpo se relajaba ligeramente, porque te mantendré a salvo todo el tiempo que me permitas. Nos quedamos así, en la azotea, mientras la fiesta continuaba abajo. 2 personas que habían tropezado con algo real mientras fingían que era algo falso. El peligro no había terminado. Costa se reagruparía. Surgirían otras amenazas. Y el mundo de Rafael siempre tendría sombras que yo tendría que aprender a sortear. Pero había dejado de tener miedo. En algún lugar entre el Hotel Plaza y esta azotea,
Me había transformado de alguien que no encajaba en alguien que había reclamado su propio lugar en el peligroso y complicado mundo de Rafael. Y lo había hecho no cambiando quién era, sino siendo exactamente yo misma, obstinada, decidida y reacia a aceptar que el amor tenía que ser seguro para ser real. El teléfono de Rafael vibró y él lo sacó con evidente renuencia. Su expresión se endureció al leer el mensaje. Costas solicitaba formalmente una reunión. Conversaciones de paz. ¿Es eso bueno? Es mejor que una guerra abierta. Guardó el teléfono en el bolsillo y me tomó de la mano. Pero eso significa que las próximas semanas serán delicadas. ¿Podrás soportarlo? Pensé en las últimas 6 semanas, en las galas y las cenas familiares, en las actuaciones cuidadosas y los momentos genuinos, en el terror en este tejado y en la convicción absoluta en los ojos de Rafael cuando prometió destruir a cualquiera que me amenazara. Había sobrevivido a todo eso, incluso había prosperado. Puedo soportarlo todo, dije, siempre y cuando sea sincero conmigo sobre lo que nos espera. Siempre. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos con inconsciente galantería. No más secretos, no más actuaciones, solo nosotros resolviendo esto juntos. Bajamos a una fiesta que ahora parecía diferente. Ya no era una extraña que fingía pertenecer al grupo, sino la compañera elegida por Rafael Caputo, lo que conllevaba su propio y complicado peso. La gente me miraba de otra manera, me hablaba con respetuoso cuidado, teñido de miedo. Me había vuelto peligrosa por asociación, tal y como Francesca me había advertido. Y lo extraño era que no me importaba. Francesca nos encontró al final de la noche, sus agudos ojos fijándose en nuestras manos entrelazadas, el ángulo protector del cuerpo de Rafael, las marcas en mis muñecas donde el hombre de Costa me había agarrado. No preguntó qué había pasado. Ya lo sabía. Bienvenida a la familia, me dijo. Y esta vez no era una amenaza ni una prueba. Era un simple reconocimiento de la realidad. Gracias. La miré fijamente a los ojos. Cuidaré de él. Sé que lo harás. Sonrió y por primera vez la sonrisa le llegó a los ojos. Eres más fuerte de lo que pareces, Allesia Moretti. Tendrás que serlo. Después de que se marchara, Rafael me llevó a la pista de baile para bailar una canción que no reconocí, algo lento, antiguo e increíblemente romántico. Nos balanceamos juntos mientras su mundo nos observaba. Y me di cuenta de que ese era el momento en el que todo cambió por completo e irrevocablemente. ¿Qué pasa con los $60,000? Le pregunté contra su pecho. ¿Qué $60,000? Se apartó para mirarme, con una expresión de auténtica confusión. Nuestro trato, 6 semanas, $60,000. Ese trato terminó en el momento en que me besaste en tu apartamento. Su mano se movió hacia la parte baja de mi espalda, apretándome más contra él. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido real, lo que significa que no te pagan por ser mi novia. A cambio, obtienes todo lo demás. Todo lo demás, protección, devoción, acceso a mi mundo y a todas sus complicaciones. Se inclinó hasta que sus labios rozaron mi oreja. A mí, por completo y sin reservas. ¿Es eso suficiente? Pensé en la mujer que había sido 6 semanas atrás, invisible en una gala, desesperada por pertenecer a algún lugar. Esa mujer habría exigido el dinero, habría insistido en mantener las cosas transaccionales y seguras. Pero yo ya no estaba allí. En algún momento del camino, me había convertido en alguien capaz de estar en una azotea con un jefe de la mafia y exigir honestidad. Alguien capaz de negociar con hombres peligrosos y ganar. Alguien que podía amar sin garantías y llamarlo fortaleza en lugar de debilidad. Es suficiente, susurré. Lo es todo. Bailamos hasta que se marcharon los últimos invitados, hasta que solo quedaron su familia y sus colaboradores más cercanos, hasta que los camareros comenzaron a recoger las mesas y la ciudad fuera de las ventanas comenzó su lento ascenso hacia el amanecer. Y durante todo ese tiempo, Rafael me abrazó como si fuera lo más preciado de su universo, lo cual estaba empezando a comprender que realmente era. 6 semanas antes, me habían ignorado en una fiesta
hasta que un jefe de la mafia me sentó en su regazo metafórico y me ofreció un pacto con el diablo. Ahora estaba en los brazos de ese mismo hombre, no como parte de una transacción, sino como alguien que se había ganado su lugar a través del fuego, el coraje y la obstinada negativa a ser otra persona que no fuera ella misma. La ciudad brillaba afuera, llena de gente que escalaba sus propias montañas, luchaba sus propias batallas, buscaba su propia versión de pertenencia. Y yo había encontrado la mía en el lugar más inesperado, en los brazos de un hombre peligroso que había visto más allá de mi invisibilidad y descubierto la fuerza que había debajo. Llévame a casa, le dije, aunque ya no estaba segura de a qué casa me refería. Mi apartamento en Queens parecía algo de otra vida. El mundo de Raphael se había convertido en el lugar al que pertenecía. Él lo entendió sin que yo se lo explicara. Ven conmigo. Salimos de su finca en el familiar Mercedes. Marco nos llevó por las calles industriales de Brooklyn hacia la costa. Pero en lugar de dirigirnos a mi apartamento, fuimos a un edificio que no reconocí. Algo elegante y moderno, con una seguridad que hacía que la finca de su madre pareciera informal. ¿Qué es esto?, pregunté mientras el ascensor subía suavemente hacia la última planta. Mi verdadero hogar, me apretó la mano. No la mansión pública donde hago negocios. Aquí es donde vivo cuando quiero ser solo Rafael, no Rafael Caputo. El ático era inesperado, cálido, donde yo esperaba frío, cómodo, donde esperaba austero. Los libros cubrían una pared y los muebles parecían usados en lugar de perfectos como en una sala de exposición. A través de las ventanas del suelo al techo, Manhattan brillaba al otro lado del agua como una promesa. «Es precioso», susurré. «Es tuyo». Lo dijo con sencillez, como si ofrecerme su casa no fuera más significativo que ofrecerme un café. «Puedes venir aquí cuando quieras, tantas veces como quieras. No te pido que te mudes aquí. Todavía no. Pero te pido que pienses en este lugar como tu hogar». Me volví hacia él. Este hombre complicado que había entrado en mi vida como un huracán y lo había cambiado todo. «¿Qué estamos haciendo, Rafael?» No lo sé. Me atrajo hacia él y me acurruqué contra él como si hubiéramos sido diseñados el uno para el otro. Pero quiero averiguarlo. Sin guiones, sin actuaciones, sin estrategias de salida. Solo nosotros navegando juntos por esto. Aunque sea peligroso, especialmente porque es peligroso. Me levantó la barbilla y me miró con sus ojos oscuros y serios. Me pasé toda la vida siendo cautelosa, estratégica, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente como para importarme. Y entonces apareciste con un vestido arruinado con manchas de champán y me negociaste como si fuera un trato comercial. Y, de repente, nada más importaba excepto mantenerte en mi vida. Así que sí, es peligroso. Sí, habrá más amenazas como Costa. Pero nunca he estado más segura de nada que de esto. Alcé la mano y tracé la cicatriz a lo largo de su mandíbula. Esa delgada línea blanca que hablaba de violencia sobrevivió. Yo era invisible antes de ti, de pie en ese salón de baile, viendo cómo todos los demás importaban y yo no. Tú me hiciste visible, no. Él me cogió la mano y la presionó contra su pecho, sobre su corazón. Tú te hiciste visible al negarte a ser menos de lo que eres. Solo reconocí lo que ya estaba ahí. Entonces nos besamos, lento y profundamente, llenos de promesas. No era la pasión desesperada de nuestro primer beso, sino algo más profundo. El beso de dos personas comprometidas con la complicada, peligrosa y hermosa tarea de construir algo real. Cuando finalmente nos separamos, el cielo exterior se iluminaba con los rayos del amanecer. Rafael me llevó a su dormitorio y nos dejamos caer sobre su cama, completamente vestidos, agotados por los acontecimientos de la noche. Me atrajo hacia su pecho, rodeándome con sus brazos de forma protectora, y me sentí más segura que nunca en mi vida. «Quédate», me susurró al oído. «No voy a ir a ninguna parte», le respondí en voz baja. Y mientras me quedaba dormida en los brazos de Rafael Caputo, pensé en los comienzos y los finales, en la mujer que había sido y en la mujer en la que me había convertido. 6 semanas antes, había aceptado interpretar un papel.
Ahora estaba viviendo mi verdad, complicada, peligrosa y absolutamente real. La ciudad seguía con su movimiento incesante, llena de personas invisibles que buscaban su momento para ser vistas. Yo había encontrado el mío en el último lugar que esperaba, con la última persona que pensaba que me entendería. Pero ese era el secreto. Me di cuenta cuando el sueño finalmente me venció. Todos somos invisibles hasta que alguien nos mira lo suficientemente de cerca como para ver no solo lo que mostramos al mundo, sino quiénes somos realmente en el fondo. Y a veces, si tenemos mucha suerte, la persona que finalmente nos ve es alguien por quien vale la pena ser visto. La respiración de Rafael se estabilizó contra mi cabello y cerré los ojos, sin miedo ya a lo que vendría después. Fuera lo que fuera, lo afrontaríamos juntos. Y eso era más que suficiente. Lo era todo.